¿Análisis literario del Doom? ¿Esto es posible? Pues vamos a descubrirlo. Porque hay obras que nacen como arte, otras como entretenimiento y unas pocas como detonaciones culturales. Doom pertenece a esta última categoría. No se presentó al mundo como una novela, ni como una película, ni siquiera como un relato con aspiraciones narrativas. Doom fue un rugido, y hablamos del Doom de 1993, una irrupción violenta en el medio digital que redefinió no solo cómo se juega, sino también cómo se percibe la relación entre el jugador y la historia. Muchos dirán que Doom no tiene historia, pero Doom no necesita contarla porque la hace sentir, y eso es más potente que 1000 escenas de exposición. El juego instauró una nueva forma de narrativa, la narrativa cinética, aquella en la que el ritmo, la arquitectura del espacio y el diseño sonoro construyen una épica sin palabras. La literatura puede aprender del Doom, puede aprender a sugerir en vez de explicar, a cortar los diálogos y confiar en el ritmo, a mostrar un alma desfigurada por dentro sin necesidad de radiografías emocionales. Corría el año 1993, el mundo estaba saliendo de la Guerra Fría, Internet era apenas un susurro en las universidades y los videojuegos aún eran considerados un pasatiempo menor. Y entonces, sin previo aviso, un archivo comprimido llamado Doom.wad comenzó a circular por disquetes, servidores universitarios y los primeros foros de Internet de aquel entonces. Era una bomba de relojería compartida entre amigos, entre hackers, entre colegas. Y dentro de ese WAD, de ese Doom.wad, no había ni diálogos, ni tutoriales más que una pantalla con las teclas a presionar, ni más explicaciones que algunos pantallazos con texto entre capítulos. Era solo un tío, una escopeta y el infierno desatado en una estación espacial marciana. Pero Doom no es solo un juego de disparos, es un poema del apocalipsis, una relectura moderna del descenso a los infiernos, sin Virgilio, sin Beatriz, sin nadie que guíe ni que redima. El jugador está solo y lo que enfrenta no es solamente una horda de demonios, es el precio de abrir puertas que nunca debieron cruzarse. Lo interesante, lo que nos trae hoy aquí al vuelo del cometa, no es cómo Doom revolucionó la industria del videojuego, eso ya lo han contado cientos de veces otros medios especializados. Lo que queremos explorar aquí es otra cosa, es qué nos dice Doom a nivel simbólico, literario y mítico. ¿Qué hay bajo sus texturas pixeladas, bajo su brutalidad sin palabras? ¿Qué grieta de nuestra cultura o de nuestra mente logra tocar tan profundamente como para que 30 años después aún lo recordemos como una experiencia fundacional? Porque en el fondo Doom no nos preguntó si queríamos entrar al infierno, solo nos puso un arma en las manos y nos dejó la puerta abierta. Que, por cierto, muy importante a tener en cuenta, ID Software no diseñó Doom para mostrar una historia, sino para que el jugador la viviera sin intermediarios. Es una especie de poética del silencio y la acción, más cercana al lenguaje del cómic mudo, al cine expresionista o del teatro físico que al relato convencional. Desde el punto de vista literario, esto convierte Doom en una obra existencial, simbólica, profundamente alegórica, aunque no fuera su intención original, y, digámoslo ya, rara vez suele serlo cuando los creadores tienen el foco puesto más en el escapismo que en la creación artística. Pero esto lo hace aún más impresionante. Como en los mitos antiguos, Doom no necesita palabras para contar una historia, porque la encarna. Y John Carmack, programador principal y cofundador de ID Software, lo expresó ya en su día de forma tajante. La historia en un videojuego es como la historia en una película para adultos. Se espera que esté, pero no es importante. Esta frase define el espíritu de Doom. La prioridad era la jugabilidad pura, visceral, inmediata. Carmack y el equipo veían la narrativa tradicional como una interferencia con la acción. Querían que el jugador entrara en el juego lo más rápido posible, sin cinemáticas, sin exposición, sin contexto innecesario. El objetivo era que la experiencia se explicara por sí sola. Una vez más, cuenta, no muestres. Aunque el equipo no buscaba escribir literatura, crearon sin saberlo una narración arquetípica y poderosa al estilo de los mitos clásicos o del cine de terror de los 80. El protagonista es anónimo, cualquiera puede proyectarse en él. El infierno es literal, pero también tiene rasgos simbólicos. Representa el caos, la pérdida de control, el castigo.
Y todo esto no fue escrito con intención literaria, pero surgió como consecuencia de su diseño centrado en la experiencia, la estética brutalista y la ambientación opresiva. Nadie se atrevería a decir que John Wick carece de guión, ¿verdad? Porque lo tiene, claro que lo tiene, todo tiene una narrativa. Y a primera vista, Doom parece estar muy lejos de lo literario, ¿verdad? No hay páginas, no hay narrador omnisciente, no hay personajes desarrollados ni una trama explicada. Pero si analizamos su estructura, sus símbolos, su atmósfera, lo que encontramos es mitología, en el sentido más clásico del término. Es decir, una narración que explica, a través de imágenes extremas y actos fundacionales, la relación del ser humano con lo inabarcable, con la muerte, el castigo y lo prohibido. Doom es, en esencia, un viaje al inframundo. Uno de los motivos narrativos más antiguos y persistentes de la historia literaria. Lo vemos en la epopeya de Gilgamesh, cuando el héroe busca en los dominios de la muerte hallar el secreto de la vida eterna. Lo vemos en la Odisea, cuando Ulises baja al Hades a consultar el alma del adivino, Tiresias. Lo vemos en la Eneida, en la Divina Comedia, en Orfeo y Eurídice. Incluso lo vemos en El corazón de las tinieblas de Conrad, cuando Marlowe remonta el río hacia el horror absoluto. Todos estos relatos tienen algo en común: el descenso al objeto como forma de conocimiento. El infierno, sea literal o metafórico, funciona como espacio de revelación, y en Doom esa revelación no se produce a través del lenguaje, sino a través del acto. Cada paso que da el protagonista en esas bases marcianas infestadas de demonios es una afirmación violenta de su voluntad frente a lo incomprensible. Podríamos decir incluso que Doom hereda no solo la estructura, sino el tono de la tragedia griega. No hay salvación, no hay justicia, hay destino, ibris y castigo. El marine, como Edipo, actúa sin saber del todo a lo que se enfrenta, pero continúa adelante. Su obstinación, su brutalidad, su mutismo lo convierten por tanto en una figura profundamente trágica, porque no lucha por redención, sino por un principio más primario, la negación de la aniquilación total. En ese sentido, Doom también puede ser leído como una reinterpretación contemporánea de la épica. En vez de conquistar Troya, el protagonista conquista pasillos en ruinas. En vez de dioses, se enfrenta a demonios de carne y circuitos. Y en lugar de versos, hay una música infernal de sintetizador que acompaña su gesta. Pero el núcleo es el mismo, una figura solitaria, enfrentada a lo imposible, avanzando hacia una meta que no es clara pero que debe alcanzarse a cualquier precio. La épica, recordemos, no trata solo de grandes hazañas, sino de la construcción de un yo frente al caos. Y Doom, sin narrar nada, logra eso con una fuerza aplastante, porque nos obliga a encarnar al héroe y a destruir, no solo para sobrevivir, sino para preservar un orden mínimo en un mundo donde las leyes físicas y morales han colapsado. Por eso, Doom no es una historia en el sentido clásico, sino una metáfora activa, y ahí radica su poder literario. No cuenta el mito, nos obliga a vivirlo. Ya sé lo que estáis pensando. Álvaro está flipando ahora mismo. Está contando un montón de movidas que no tienen nada que ver con nada, porque Doom es un videojuego de tiros y ya está. Eso es una lectura profundamente superficial, porque lógicamente Doom no tiene diálogos, no tiene monólogos interiores, ni fragmentos de diario, ni textos en paredes que nos digan qué ha pasado. Bueno, miento, sí que hay textos en paredes, porque cuando salen los esas palabras escritas entre capítulos están en un muro. Pero lejos de ser una carencia, todo esto que he enumerado es una declaración de intenciones, un recurso narrativo tan deliberado como el narrador ausente de Kafka o las elipsis brutales de Hemingway. En Doom, el silencio no es un vacío, es una atmósfera, un lenguaje oculto. Es la manera en la que el juego nos transmite que algo irreversible ha ocurrido, que ya no queda nada que decir, que las palabras han sido anuladas por el horror. Este recurso conecta con una tradición literaria muy concreta, la del trauma indecible. Pensemos en autores como W.G. Sebald, Elfriede Jelinek o incluso la poesía de Paul Celan. Todos ellos exploran la dificultad o incluso la imposibilidad de hablar después del horror. La experiencia traumática, ya sea individual o colectiva, crea un cortocircuito en el lenguaje y en ese silencio comienza la literatura. El marine de Doom, a quien nunca oímos, nunca vemos y de quien solo conocemos los puños, las armas y un rostro deformado por el dolor, representa precisamente eso, un sujeto que ha perdido su voz. Porque no perdamos de vista que en ningún caso el hecho de que este personaje no se exprese forma parte de limitaciones técnicas de aquel entonces. Esto es falso. Perfectamente podrían haberse introducido subtítulos, pensamientos o cualquier tipo de narrativa que expresase lo que el marine siente,
piensa o lo que sea. No lo han querido poner y es una decisión intencionadamente creativa. Entonces, bueno, hablamos de un superviviente que solo puede articularse a través de la acción. Cada disparo es algo, un significado. Cada paso, una oración en esa especie de sintaxis invisible que constituye el diseño de niveles de este juego. Cada nivel superado es, por tanto, una página a la que le das la vuelta, porque esa es su forma de contarte su historia. No se trata de justificar esa violencia, por supuesto, se trata de entenderla pues como una forma simbólica de expresión. Hablamos de un mundo colapsado, donde el lenguaje ya no puede comunicar ni nombrar. El acto físico, en este caso, se convierte en el único modo de existencia. Esto tiene ecos existencialistas bastante profundos y arraigados, por ejemplo, en La náusea de Sartre o en El extranjero de Camus. La conciencia del sinsentido genera una reacción primaria y el cuerpo acaba siendo la única certeza. Y aquí aparecemos nosotros, el jugador, cómplice del silencio, intentando entender lo que está pasando e infiriéndolo a partir de los elementos que nos encontramos, la dificultad creciente. Todo tiene una referencia, todo tiene un símbolo. Doom no nos explica prácticamente nada más allá de lo que podamos leer en el manual de instrucciones, y sin embargo lo acabamos entendiendo todo. Y podríamos decir, es que no es una trama muy compleja, pero es que la narrativa no se trata de datos, sino de emociones dirigidas. Entonces, no necesitamos contexto explícito para saber que estamos en el infierno. Lo reconocemos. Doom apela a ese inconsciente colectivo, el arquetipo universal de castigo eterno, al instinto de supervivencia absoluta y a todos esos elementos que nos trasladan a ese estado vivencial en el cual conectamos con la experiencia. Nos convierte, por tanto, en lectores, por así decirlo, de una obra sin texto. Es una novela de sensaciones 100%. En muchos sentidos, Doom se emparenta con el teatro de Beckett, que son personajes atrapados en un espacio cerrado, repitiendo actos absurdos, esperando sin saber qué, avanzando sin saber a dónde. Y de acuerdo, el videojuego tiene otras mecánicas y otros componentes narrativos que tenemos que tener en cuenta, porque contar una historia dentro de un videojuego implica contar una historia dentro de sus mecánicas. Y Doom, en sus mecánicas, lo es todo a nivel experiencial y lo es nada a nivel explícito. Podríamos decir, sin caer en exageraciones muy grandes, que este mutismo, este silencio general, es un gesto político. Digamos que frente a la narración paternalista que lo explica todo a día de hoy, Doom confía en el jugador y lo suelta al redil sin darle más elementos que una pistola. La entrega a un espacio devastado es total y básicamente lo que se lee entre líneas es haz lo que debas, no te diré por qué, no importa por qué, solo quiero que sigas. Entonces, en términos literarios, es una de las formas más radicales de narrar. La renuncia al relato explícito como forma de respeto hacia el lector o, en este caso, hacia el jugador, porque en Doom, como en ciertos textos de Blanchot o Cormac McCarthy, lo esencial no se cuenta, se vive. Si uno se detiene a observar detenidamente los niveles de Doom, más allá del frenesí y los disparos, lo que encuentra es una arquitectura del exceso, columnas góticas recubiertas de sangre, paredes que respiran, pentagramas flotantes, luz estroboscópica, pasadizos laberínticos que no responden a ninguna lógica funcional. Todo está pensado para inquietar, desorientar, asfixiar, no hay equilibrio, ni armonía ni serenidad. Hay ornamento brutal, y eso tiene un nombre: el barroco. El barroco no es solo un estilo artístico, es un lenguaje del desgarro. Lo que ocurre cuando el orden clásico, simétrico, luminoso, racional, colapsa. En Doom ese colapso es literal. El diseño de niveles representa el derrumbe de las jerarquías entre lo humano y lo monstruoso, entre lo tecnológico y lo espiritual, entre lo racional y lo sagrado. Las bases marcianas comienzan siendo laboratorios funcionales, pero poco a poco se transforman en catedrales del caos. Lo mecánico se mezcla con lo orgánico, lo satánico con lo científico. Esa fusión de extremos es precisamente el corazón del barroco. La literatura barroca, pensemos en Quevedo, en Milton, en Gracián o en las visiones místicas de Sor Juana, utiliza lo excesivo para acceder a lo inefable. Doom, en su propio lenguaje, hace lo mismo. Exagera lo visual para mostrar que el mundo ha perdido sus referentes. El resultado es una estética donde el horror no se esconde, sino que se expone, se multiplica, se vuelve decorado. Pero más allá de lo visual, hay otro estrato estético que define a Doom, y ese es el del horror cósmico.
Aquí la influencia de Lovecraft es evidente, aunque no directa. Doom no necesita tentáculos ni grimorios. Su horror no se basa en la iconografía, sino en la idea. Lo verdaderamente terrorífico no es lo que se ve, sino lo que se intuye detrás del píxel. El portal al infierno, en última instancia, no es un lugar geográfico, es una grieta ontológica, una herida en la realidad que permite la entrada de entidades que no deberían existir. En ese sentido, Doom comparte con Lovecraft una visión nihilista del universo. El ser humano no es el centro de nada, la ciencia no salva, la religión no protege, el lenguaje no explica. La única certeza es la supervivencia momentánea, y esa visión, llevada al extremo visual, genera una estética de la inestabilidad metafísica, texturas cambiantes, mapas imposibles, arquitectura que se pliega sobre sí misma como si el propio espacio se rindiera a la entropía. Incluso los enemigos, los demonios, necodemonios, los ciberdemonios, no responden a categorías claras, son híbridos, amalgamas de carne y metal, parodias de la biología. En literatura, esto se denomina lo informe, aquello que no puede ser clasificado, lo que se resiste a los márgenes del lenguaje. George Bataille escribió que lo informe actúa como un operador para desclasificar. Doom lo convierte en mecánica de juego. Esta estética no es casual, es un modo de narrar sin palabras. Como el gótico en Poe, el horror en Doom no se cuenta, se materializa en el entorno. Cada sala es una frase, cada textura una metáfora, cada aberración visual es una forma de decir que el mundo ya no tiene sentido, que la belleza ha sido sustituida por el objeto, que la razón ha sido devorada por el símbolo. Y así, Doom no solo construye una atmósfera, sino una poética, una forma de pensar el infierno, no como un lugar moral, sino como un estado del ser, un estado barroco, recargado, caótico y profundamente literario. Hay una pregunta que queda flotando después de jugar Doom. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué continuamos descendiendo, masacrando, cruzando pasillos que nos llevan siempre al mismo punto, a otro nivel, a otro infierno, a otra batalla idéntica a la anterior? En apariencia, Doom es un juego lineal. Vas del punto A al punto B, matas, sobrevives y avanzas. Pero si observamos su estructura desde una perspectiva literaria, lo que emerge es un bucle, un circuito de repetición sin salida. Y ese bucle no es simplemente mecánico, es simbólico. Es el castigo eterno del héroe trágico, condenado no a morir, sino a vivir para siempre su condena. El infierno, en la tradición literaria, raramente es solo fuego y azufre. En la Divina Comedia, Dante castiga a los traidores no con llamas, sino con hielo, con la inmovilidad. En el mito de Sísifo, recogido por Camus, el castigo no es el peso de la roca, sino la inutilidad del esfuerzo. En Doom, la condena es el avance sin transformación. El héroe no evoluciona, no aprende, no se redime, solo actúa sin cesar, sin final. Cada nuevo nivel no representa un progreso narrativo, sino una intensificación del castigo. Más enemigos, más confusión, más velocidad. No hay recompensa, no hay catarsis. La única certeza es que el infierno no tiene fondo. Y eso es profundamente literario una vez más, porque la repetición infinita, el eterno retorno, es una de las formas más puras de castigo simbólico. No hay nada más terrorífico que la condena a revivir eternamente lo mismo, sobre todo cuando lo que se revive es violencia y desesperación. Este enfoque conecta a Doom con una tradición literaria existencialista que atraviesa el siglo XX, el mundo como sistema sin sentido, como escenario de una obra sin director. Samuel Beckett lo expresó en Esperando a Godot, dos hombres atrapados en una espera que se renueva cada día. En Kafka lo vemos en El proceso, un protagonista sometido a una lógica opaca, absurda, que nunca se resuelve. En Doom, el infierno no es una metáfora religiosa, sino una forma de estar en el mundo, atrapado en un espacio hostil, cumpliendo una tarea que ya no tiene propósito. Incluso el jugador participa de esa condena, aunque forma parte natural de las mecánicas del juego. Al morir, vuelve al inicio. Al acabar un nivel, sabe que otro vendrá. Y cuando llega al final del juego, a menudo comienza otra partida. Y así como Sísifo vuelve a subir la roca, nosotros volvemos a cargar la escopeta. Y el juego nos convierte en cómplices del castigo, nos integra en la lógica infernal. Y eso, más que cualquier diálogo o escena dramática, nos hace sentir lo que es estar condenado. Hay una ironía cruel y elegante en todo esto. Doom se presenta como un juego de acción, de poder, de conquista, pero en realidad es una representación silenciosa del agotamiento, de la repetición como angustia existencial. Como lectores o jugadores no asistimos a una historia de victoria, sino a una ceremonia del desgaste. En este sentido, Doom es una obra donde el infierno no está delimitado por llamas, sino por la falta de salida. Es un castigo sin juez, sin tribunal, sin culpa explícita.
solo una maquinaria que continúa y continúa y continúa, una obra que, como en los peores sueños o los mejores cuentos de terror, no termina, se reinicia. Vamos a ir acabando ya con lo típico. Doom es solo disparos, velocidad, adrenalina. No, eso es una lectura superficial y bastante vacía. Es quedarse solamente con el aspecto gamificado de la trama que propone. Hay mucho más, porque lo que más valor tiene en Doom es que no renuncia a contar, renuncia a explicar. Y ese gesto, en el contexto de la narrativa audiovisual y literaria, es profundamente revolucionario, porque no estamos ante una obra sin historia, sino ante una obra que transmite su historia a través del ritmo, del espacio y del gesto. Y eso lo convierte en una pieza clave dentro del desarrollo de las narrativas contemporáneas. Uno de los legados más poderosos de Doom es lo que hoy conocemos como narrativa emergente, aquella que no se cuenta con palabras, sino que se construye a partir de la experiencia del jugador. Aquí no hay escenas prefabricadas ni decisiones morales, hay algo más primario, más crudo, el acto mismo de jugar como forma de conocer el mundo, como en un poema de acción donde cada movimiento revela algo del universo y de uno mismo. Este enfoque narrativo encuentra su reflejo en ciertas corrientes literarias del siglo XX, especialmente en la narrativa existencialista, una vez más. Camus decía que no hay destino que no se supere con el desprecio. Doom convierte ese desprecio en pólvora. No hay sentido, no hay consuelo, pero se avanza. Y en esa obstinación, en esa negativa a rendirse ante lo absurdo, está la forma más elemental y poderosa de narrativa, la afirmación del yo frente al caos. Desde el punto de vista filosófico, Doom encarna una visión del mundo moderna, un universo en crisis donde la ciencia ha abierto las puertas que la razón no puede cerrar y donde la única certeza es la inestabilidad. Esa visión se alinea con autores como Thomas Ligotti, Nick Land o incluso Nietzsche, quienes postulan que el mundo no es un orden a descubrir sino una intensidad a soportar. Además, Doom inaugura un lenguaje visual y simbólico que ha dejado huella en múltiples medios. Su combinación de tecnología y teología, de ciencia ficción y demonología, ha sido replicada, conscientemente o no, en cómics, películas, música y literatura. Desde Warhammer 40.000 hasta Event Horizon, desde Silent Hill hasta las portadas de bandas de metal extremo como, no sé, cualquiera, ¿vale? La estética de Doom ha devenido en icono cultural. Y no es solo estética. Su estructura rítmica, nivel combate, búsqueda, descenso, ha permeado la arquitectura narrativa de muchos videojuegos posteriores, pero también ha influido en el modo en el que concebimos la inmersión literaria, no como recepción pasiva, sino como una experiencia encarnada. Leer no es solo entender, es ser afectado. Y Doom lo entendió antes que nadie. Por eso el legado de Doom no reside únicamente en los FPS que vinieron después, ni en los mods, ni en las secuelas, ni en su impacto técnico. Su verdadera herencia está en haber demostrado que una historia puede ser transmitida sin palabras, que una obra puede ser profundamente simbólica sin ser explícita, que lo literario no se limita a la palabra escrita, sino que puede habitar en el diseño de niveles, en la atmósfera sonora, en la sensación de pérdida. Doom nos enseñó que la narrativa es también espacio, cuerpo y ritmo, que se puede hacer literatura con sangre digital. Y esto ha sido el análisis literario de Doom, una locura que ha surgido de la nada espontáneamente, así que espero que os haya gustado y si en los comentarios dejáis lo que os parece esto y consideráis que vale la pena que se hagan más programas de estas características, os invito a que lo digáis por redes sociales, lo que consideréis. Bienvenido será. Un saludo.